Cuando servía en Glasgow, nunca se me olvida que volví un año después porque estaba en Escocia y pude ir al servicio funeral de un anciano, un magnífico misionero cristiano cuya familia entera me había bendecido. Me senté en la parte de atrás de la iglesia y esta mujer entró a la iglesia, que había sido una soldado valiente por Cristo en circunstancias muy difíciles, de un modesto trasfondo. Y cuando la vi caminar, había un sitio en el lugar en el cual ella se podía sentar. Y sucede que podía ser al lado de un hombre que había sido hecho caballero por la reina. Y ella se fue a sentar al lado del Sir fulano. Y ella le puso su brazo alrededor de él y le dio un beso escocés. No sé qué pensó su esposa, pero ¿saben qué pensé yo? ¿Dónde en el mundo vas a ver esto? Una mujer modesta besando a un caballero de la reina. Esa es la iglesia de Cristo. Él edifica su iglesia. Esto está en el corazón de su ministerio. Y la razón es que Él quiere crear una nueva familia que se levante, que haga a los jóvenes y a los viejos. Con este sentido de yo no lo entiendo, pero veo lo que debió haber sido la vida. Y esto crea anhelos dentro de mí que son satisfechos en la iglesia. Y esta fe viviente manifiesta en nosotros, por la gracia de Dios, nos vivifica en nuestros huesos secos. Ha habido fracturas no solamente en la familia en la tierra, sino en la familia de la tierra y el cielo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios y a los Colosenses hablando de Cristo reconciliando bajo su cabeza, bajo su gobierno, cosas en los cielos y cosas en la tierra. No hay nada en los cielos que deba ser reconciliado con Dios. Es un mundo de impecabilidad. Es donde los santos de Dios viven y ya no pecan. Es donde los ángeles elegidos alaban a Dios y querubines y serafines rodean su trono. Pero lo que Cristo ha hecho, la maravilla de las maravillas, es traer a la familia de Dios, a reconciliarla con sus primos en los cielos, y nos ha unido en una comunión santa que durará por toda la eternidad. De modo que cuando adoramos juntos, a veces decimos, aunque usualmente no podemos cantar, oh, vino, el cielo bajó y la gloria llenó mi alma. Eso no es pensamiento de niños. Ese es el privilegio de pertenecer a la iglesia. Dios descendió y de gloria me llenó. Hemos sido unidos con la rama del cielo. Cristo aquí está declarando un plan cósmico que Él tiene de edificar su iglesia. La segunda proposición es esta, y esto es muy importante, y la hallamos desde Génesis a Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo planea edificar su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Él planea edificar su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Edificaré mi iglesia, Él dice, y en el versículo 10, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay una visión entre los eruditos de que hay una especie de cueva aterradora llamada como las puertas del infierno. Y claramente Jesús no está diciendo esto. Yo voy a empezar la primera iglesia presbiteriana ahí mismo, aquí en las puertas del infierno en Cesarea de Filipo. Si hubo tal cueva, Él la está usando como una metáfora, que Él la usa de algo común para este gran conflicto de las edades, anunciado en Génesis 3:15, el asiento de la serpiente, la semilla, la simiente de la serpiente.
procurando destruir la serpiente de la mujer y esta gran simiente de la mujer viniendo a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en este proceso, como su tobillo, su calcañar es mordido, es una figura de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo que está en el epicentro de esta primera promesa de salvación. No es una promesa de perdón de pecados, aunque obviamente está implícito en Génesis 3:15. Es la promesa de la victoria sobre las puertas del infierno y de la muerte y del malo, y el rescate del pueblo de Dios y la creación de esta nueva familia gloriosa, cuya cabeza es la simiente de la mujer. Pero esta expresión, las puertas, es significativa en las Escrituras. Usualmente cuando se usa, es una figura física de una realidad política. Por ejemplo, la mujer maravillosa de Proverbios 31, que todas ustedes, mujeres, tendrán ese pasaje leído en su funeral. Y lo que es tan grande sobre ustedes, su esposo es conocido en las puertas. Significa que ustedes se cayeron, que lo botaron de la casa y lo sacaron de la puerta. No, no puedes fumar aquí en esta casa, así que vete a la puerta. No. Significa que él fue conocido entre los ancianos. Piensa en lo que hace Booz, cuando quiere casarse con Ruth. Él va a las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad representaban la seguridad y la estrategia política de la comunidad. Piensen acerca de los 10 mandamientos. Tú has de cuidar del extranjero en tus puertas, el que está dentro de tu sistema de dominio. Todo israelita en su casa era su castillo, su territorio. Él era un pequeño rey en su propia familia. De modo que las puertas son una metáfora para el centro de la operación estratégica de algo, de un reino. De modo que miren la figura que Cristo está construyendo. Voy a edificar a mi iglesia, el epicentro de mi operación estratégica. Es por medio de esta estrategia, de este centro estratégico, que voy a llenar el evangelio del mundo. Pero voy a edificar mi iglesia en el contexto donde hay otro centro de operaciones estratégicas. El reino de las tinieblas, el infierno, el plan de la serpiente de herir, el calcañar, el tobillo del Salvador, la constante aflicción de la simiente de la serpiente vendrá a la simiente de la mujer, y es la historia de la Biblia desde Génesis 3 hasta este punto. Y es de hecho una pequeña clave para entender la Biblia en su totalidad. A veces los filósofos dicen que la historia de la filosofía occidental es una nota al pie de los escritos de la filosofía de Platón y de Aristóteles, y podemos ver la historia de la Biblia como una serie de notas al pie de Génesis 3:15. Es lo que ocurrió en la Torre de Babel. Es la simiente de la serpiente tratando de destruir el testimonio de la simiente de la mujer. Es el conflicto entre Faraón y Moisés. No es meramente horizontal. Esto es lo que David y Goliat estaban enfrentando. Esto es lo que Daniel y Nabucodonosor estaban lidiando y enfrentando. Es lo que es la historia del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, edificando a su iglesia y haciéndolo en territorio ocupado por el enemigo que continuamente procura batallar. El apóstol Pablo cita el Salmo 2, he levantado a mi rey en Sión, y aquí están los poderes de este mundo, estos embajadores del reino de las tinieblas, de las puertas del infierno, y ellos dicen, confabulémonos contra Dios y contra su ungido, rompamos sus cadenas.
Y las palabras que se toman en Apocalipsis capítulo 12. Él estableció a su rey en Sión, su santo monte, y él gobernará las naciones con vara de hierro. De modo, temblad naciones, honrad al Hijo para que no se inflame su ira. La historia de la Biblia es la iglesia está edificada en territorio ocupado por el enemigo. La historia de Apocalipsis 12 es la historia del niño Jesús con el rey Herodes, procurando devorar a la iglesia de Cristo, tratando de devorar al Hijo de Dios. Y ahora la serpiente se ha vuelto este dragón rojo feroz, persigue a la mujer hasta el desierto. Estamos viviendo en estos 3 años y medio entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Y el dragón va a vomitar toda su inmundicia, pero Dios protegerá a su pueblo. Es la historia que Jesús nos está diciendo. ¿Cuál es la implicación de esto? Mis queridos amigos, la implicación de esto es que si tú eres cristiano y parte de una iglesia, tú no debes sorprenderte cuando las cosas salgan mal. No debes sorprenderte cuando veas los ejércitos del infierno contra ti. No debes permitirte ser el tipo de evangélico. Estas cosas no pasan en una iglesia como la nuestra. Porque si eso es lo que ves, eres horizontal al pensar en la iglesia. Estás pensando en quiénes somos. Somos evangélicos y hacemos las cosas bien y sabemos cómo hacer las cosas. No, es que no entendemos los ataques del infierno. ¿Recuerdan cómo Pablo puso esto en Efesios? ¿Recuerdan las 2 cubiertas de Efesios? Amados, ¿qué ha ocurrido con ustedes? Han sido traídos a los lugares celestiales, donde experimentan toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y al final del libro, en esta gran sección, en la armadura del creyente, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra poderes celestiales de maldad, en las regiones celestiales. El mismo lugar al cual eres traído en la vida de la iglesia. Es lo que Efesios está diciendo. Es un conflicto, es una zona de conflicto. Abraham Kuyper dijo que si uno pudiese ver este conflicto en la historia de la humanidad, es el conflicto de los cielos, es el conflicto celestial. Y aún los conflictos de las naciones son un murmullo en comparación a este conflicto cósmico. Nos excitamos mucho con los conflictos humanos en el nivel horizontal. Tenemos muy poco interés en ponernos la armadura de Dios y tomar toda oración y súplica para pelear la buena batalla de la fe. De modo que la iglesia está en el centro de los propósitos de Cristo. Cristo planea edificar su iglesia en territorio ocupado por el enemigo en tercer lugar. Y con una visión microcósmica, solamente antes de llegar a eso, decir, estas palabras tienen un cumplimiento en la historia de los hechos de los apóstoles. Pedro predica habiendo el reino de los cielos, pero también las puertas del infierno tratan de destruir a la iglesia. Si uno abre estos capítulos de los hechos de los apóstoles, notarán las 3 armas de Satanás. La primera es la intimidación, que en el caso de la iglesia primitiva fue intimidación física, persecución. Es una arma de Satanás. Es un arma, perdón. A veces también viene dentro de la iglesia. Cuando tú encuentres al señor o a la señora intimidante en su iglesia, y pudiera estar en el púlpito, pudiera estar entre los ancianos, pudiera estar sentado contigo en el banco, tal vez estás casado con él, el señor o la señora intimidante, por definición está haciendo la labor del diablo. Y muchas iglesias han sido destruidas por el señor o la señora
intimidador, que desde su posición alta de superioridad espiritual tiene la habilidad de hacer a todo el mundo sentirse inferior. Una cosa maravillosa acerca del Señor Jesucristo: Él hizo que todo el mundo se sintiera pecador, pero nunca hizo que nadie se sintiera inferior. ¿Eres tú ese tipo de persona? Un intimidador. Que Dios nos libre de ti en este caso. Tienes que arrepentirte. ¿Cómo me atrevo a decir esto? Porque Jesús le dijo a Simón Pedro: tú necesitas ponerte detrás de mí, Satanás, porque tú estás avanzando las obras del infierno y no las del reino de Dios. Intimidación y, por supuesto, falsa ambición. Ananías y Zafira, falsa ambición, queriendo levantarse a posiciones en la iglesia para los cuales Dios nunca los levantó. Celo de otros. Y, por supuesto, está la queja que trae la división. No parece muy sobrenatural nada de esto, no es cierto. Es simplemente la personalidad intimidadora. Es una persona que realmente me gustaría que las personas pensaran mejor de mí. Yo tengo derecho a quejarme de esto, como los israelitas en el desierto. Teníamos melones y cebollas, y ahora lo que tenemos es este maná despreciable. Dios nos libre de los que se quejan, que destruyen la atmósfera de la gracia del Evangelio. La tercera proposición es esta: Cristo edifica su iglesia por medio de siervos que están marcados por grandes debilidades. Y no es hermoso esto, no es que lo dije así, sino que esto es hermoso de considerar. Los ángeles, ¿qué pensarán los ángeles? Mi madre, Jesús, ¿por qué tú estás empezando con esto? ¿Qué pasó con el plan A? Jesús, estamos aquí nosotros, miríadas, para ayudarte a edificar la iglesia, nosotros los ángeles. ¿Cómo es posible que tú escojas a Pedro? Porque Él es el Salvador soberano. Y porque Él se deleita en hacer las cosas que ninguna carne se gloríe en su presencia. Todo el honor será de Él. Y Él dice, Él está diciendo esto a Pedro. Te digo, tú eres Pedro, y en esta edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Calvino dice, la sorpresa aquí es que Cristo edificará su iglesia en la base de este desastre. Sí. Él edificará su iglesia en la base de 5,000 personas que eran un desastre. Al final del día, todos somos canastas de desperdicios. Y la maravilla es que Él nos usa y pone las llaves del reino en las manos de Pedro, los llama a ser un ministro del Evangelio. De hecho, este es un texto en las Escrituras que nos enseña que los fabricantes de automóviles deberían ser carros sin llaves. Deberían hacer... Él no le está dando autoridad papal. Pedro no lo entiende, pero lo va a recordar en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo venga sobre él y todos los demás lo miren. ¡Di algo, Pedro! ¡Dile algo a la multitud! Y él escucha la voz de Jesús diciéndole, Pedro, tú tienes la llave en el bolsillo. Y él lo trae, y este hombre que no entendía las Escrituras da un poderoso sermón de la historia de la redención y de su aplicación. Es un sermón increíble y miles vienen
Porque como dice Pablo, es como debes pensar de Pedro y de Apolos y de mí mismo. Somos mayordomos, siervos, y Dios ha puesto las llaves en nuestros bolsillos. La cuarta proposición, y con esta terminamos. La primera es, la edificación de la iglesia está en el corazón de Cristo. Segundo, Cristo siempre edifica su iglesia en territorio ocupado por el enemigo. Tercero, Él edifica su iglesia por siervos débiles. En cuarto lugar, Él siempre edifica su iglesia en el territorio y en el plan de su propio destino. Es por eso que inmediatamente les enseña que Él va a morir, se va a levantar de los muertos. Y si alguno va a seguirle, Él tendrá que tomar su cruz y seguirle, porque al procurar salvar tu vida la perderás, pero solamente si estás preparado para perder tu vida la salvarás. Solamente cuando la iglesia se vuelve este asiento o esta semilla que muere y da fruto, entonces verán al Hijo del Hombre venir con gran gloria. Y algunos de ellos entienden esto en parte cuando ven la transfiguración. Lo que Él está diciendo es la razón por la que los arquitectos antiguamente edificaban los edificios de la iglesia en forma de una cruz. No era porque ellos vivían en días de pobreza, cuando las mujeres no podían ponerse oro para ponerse la cruz en sus cuellos. Ellos entendían que la cruz nunca tuvo el propósito de ser una decoración. La cruz siempre quiso ser el suelo sobre el cual se edificaba la vida cristiana. Es la manera como la iglesia se hace fructífera, como la iglesia es traída al molde, como dice Pablo, compartiendo en la comunión de los sufrimientos de Cristo, compartiendo en la comunión de su resurrección, siendo conformados a Él en su muerte, para que finalmente sean conformados en el triunfo de su vida y en de su resurrección. De modo que cuando Pablo dice, no solamente de sí mismo, sino de todos aquellos que pertenecen a Cristo, el patrón es este, 2 Corintios 4, 10 al 12. La muerte obra en nosotros para que la vida opere en vosotros. Somos devastados, quebrantados, pero por nuestra aflicción y quebrantamiento, la vida opera y la gloria de un crucificado y resucitado Jesucristo brilla y trae hombres a mujeres a la fe. Algunos de ustedes saben la enseñanza de Calvino en esto, en el libro de las instituciones, donde él dice que hay una mortificación interna y externa, pero es la muerte al pecado y es la resurrección espiritual a novedad de vida. En la iglesia de Cristo hay comunión externa, un compartir externo en el sufrimiento, en la agonía de la cruz, en ser despreciado y afligido y rechazado, porque es cuando somos moldeados en la forma de la cruz, es donde tenemos esta comunión en forma de cruz, esta comunión que lleva su cruz, exactamente como la cruz que llevó nuestro Señor Jesucristo. Donde hay nueva vida, ha habido una muerte en algún lugar. Y debemos aprender a ser iglesias preparadas a morir a este mundo y a morir en este mundo con Cristo. Si anhelamos ser iglesias que vivirán. C.S. Lewis, que no es el más grande teólogo, la mayoría de ustedes saben que C.S. Lewis dijo, básicamente, todos mis buenos pensamientos vienen del escocés George MacDonald, no porque era escocés o porque su hijo era MacDonald, pero es un libro familiar para ustedes, un nombre familiar a ustedes en este país. En una de sus historias, este es George, y not Ronald, por cierto, George MacDonald.
En una de sus historias, la figura central viene y se encuentra a un viejo, a un señor mayor, y este señor mayor lo lleva o lo encamina hacia el camino de la vida. Y el héroe de la historia lo mira y el viejo le dice: tú debes ir a este hoyo, a este hueco. Y el héroe dice: pero no hay escaleras. Y el viejo le dice: no hay escaleras. Tienes que lanzarte al hoyo. Y si tú te quedas solo, él dice, si te quedas solo, morirás mientras rechace morir. Ese fue el mensaje de Lutero sobre la iglesia. No queremos morir. Queremos la teología de la gloria. ¿Por qué las personas no reconocen? Las iglesias son. ¿Por qué no reconocen? Qué majestuosa es la iglesia reformada. Porque rechazo morir. Y mientras rechace morir, y mi iglesia rechace morir a las cosas de este mundo, moriré. Nunca tendré la vida. Mucho más que pudiésemos decir. Este es el principio, pero el tiempo se ha acabado. Déjenme terminar con esta palabra. El Señor Jesucristo ama a su iglesia y se dio a sí mismo por ella. Amemos nosotros como Cristo. Amemos a nuestra iglesia.